¿cómo están? Me encanta verlos de nuevo. Bienvenidos a este su video semanal en física. Yo les hablaré sobre el campo eléctrico. Bueno, primero, ¿qué es un campo eléctrico? El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejerce sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa. En otras palabras, en el campo eléctrico se describe la interacción que existe entre los cuerpos con carga eléctrica, la cual se comprende como el nivel de electricidad que contienen los cuerpos, de positivo y negativo. Pero, ¿cómo se expresa? Ustedes se preguntarán. Muy simple. El campo eléctrico se expresa en líneas imaginarias que llamamos vectores. Estos permiten darnos una idea de la intensidad y la orientación del campo eléctrico. El campo eléctrico se trata de una magnitud vectorial, de un vector, y no de una fuerza. Ojo ahí. Aun cuando se relaciona íntimamente con la fuerza eléctrica. Ahora, ¿saben cuáles son estas líneas de campo eléctrico? Bueno, se refiere al trazado de líneas imaginarias cuya función es representar el campo eléctrico mediante la expresión de su intensidad y orientación. Estas líneas se caracterizan por partir de cargas positivas hacia las negativas sin cruzarse jamás. Asimismo, el vector campo eléctrico E es tangente respecto de la línea del campo y se orienta en la misma dirección. Y díganme ustedes, ¿saben cuáles son las unidades de campo eléctrico? ¿No? Bueno, pues son las siguientes. La unidad elemental de campo eléctrico en el Sistema Internacional SI es Newton por Columbio, N/C. También se expresa mediante la unidad de voltio por metro. Y por último, les mostraré cuál es la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico, simplificada comúnmente a la expresión campo eléctrico, se refiere al grado de fuerza que ejerce sobre la unidad de carga positiva en un determinado punto. La fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico es la siguiente. ¿Bien? En la fórmula, las flechas arriba de las letras representan los vectores. Entre tanto, las letras representan lo siguiente. La E significa campo eléctrico, F, fuerza eléctrica y Q, carga eléctrica. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, mis compañeros continuarán con los temas de esta semana. Así que, adelante, compañeros. Eléctrico se refiere al grado de fuerza que ejerce sobre la unidad de carga positiva en un determinado punto. La fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico es la siguiente. ¿Bien? En la fórmula, las flechas arriba de las letras representan los vectores. Entre tanto, las letras representan lo siguiente. La E significa campo eléctrico, F, fuerza eléctrica y Q, carga eléctrica. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, mis compañeros continuarán con los temas de esta semana. Así que, adelante, compañeros. Compañera, ahora veremos el tema del electromagnetismo. El electromagnetismo es una de las fuerzas principales de la naturaleza. Genera luz, energía, retiene átomos, materia y un mundo tal y como lo conocemos. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos. Toda materia tiene una carga positiva, negativa o neutro. Las cargas opuestas se atraen, mientras que las otras se repelen. Como estas fuerzas eléctricas atraen y unen a los átomos, cuando los átomos ganan una carga positiva o negativa, mediante la transferencia de electrones, forma un campo electrónico cuantificable. Si estas partículas cargadas eléctricamente comienzan a moverse,
alrededor se convierten en una corriente fluida que forma un campo magnético. Los campos eléctricos actúan mutuamente sosteniéndose a otros. Transmite en ondas de energía electromagnética, a esto se le llama radiación. Y entonces es cuando la intensidad de esta radiación es determinada por su frecuencia y constituyen lo que se conoce como un espectro electromagnético. Casi la mitad de luz es visible, como la luz emitida por las estrellas, como por las luciérnagas, por las pantallas de computadora, o por otro lado están las ondas electromagnéticas invisibles, que estas, por ejemplo, podrían ser las ondas del radio, las ondas de los televisores para poder verlos, como las del microondas, y otras ondas infrarrojas como el fuego. Estas ondas las conocemos como las ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, que podemos encontrarlos como en los rayos del sol, como en el tratamiento para el cáncer y lo que vemos para la seguridad de los aeropuertos. Y tomados de la mano con el otro tema, estamos por ver lo que es el campo magnético y para qué nos sirve. Este nos sirve para muchísimas cosas. Ejemplos de estos son los siguientes. El número 1 lo tenemos como prevención de riesgos, ya que la operación de sistemas satelitales de navegación global debido a las tormentas magnéticas. Número 2, como apoyo en la exploración de yacimientos de metales y minerales de petróleo. Número 3, sirve para conocer el movimiento de las placas tectónicas. Y bueno, también para conocer la historia del lecho oceánico. 4. En la navegación sirve para corregir la orientación de las brújulas. En el número 5 podemos encontrar que nos ayuda para la trayectoria de los satélites. Con ella también podemos entender la navegación animal. Bueno, por último debemos saber que son causantes de fenómenos naturales como la aurora boreal. Electromagnetismo, rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, es decir, el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Dentro de esta rama se hallan por el hecho de basarse en las leyes del electromagnetismo, la electrodinámica y la inducción electromagnética, que tratan respectivamente de las acciones ponderomotrices entre las corrientes eléctricas y de las fuerzas electromotrices inducidas en un circuito por la variación del flujo electromagnético. Las leyes del electromagnetismo son la base del funcionamiento de los electroimanes, de los motores eléctricos, las dínamos y los alternadores.